Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es ¿Qué fue eso?, la sección del canal El Rey va Desnudo, donde repasamos y comentamos algunas noticias de la semana y tratamos de darles contexto buscando ir un poco más allá de lo que ofrecen los medios masivos de comunicación. No sabemos si porque no quieren, porque no pueden o por alguna otra causa extraña. Recuerde que además de esta sección tenemos los vídeos temáticos del canal, las conversaciones y nuestro canal de apuntes de ciencia, cosas que sabemos. Quiero dar las gracias a quienes nos apoyan en nuestras plataformas de crowdfunding, Patreon y GoFundMe, y si usted no lo hace pero valora esta labor, le pedimos que también nos apoye en la medida de sus posibilidades. Todo ayuda. Empezamos. Este lunes 3 de junio, el ejército sudanés atacó a manifestantes acampados ante la sede de las Fuerzas Armadas en la capital de Khartoum, matando a más de 100 de ellos. Son los mismos manifestantes cuya presión provocó en abril la caída del dictador Omar al-Bashir, quien estaba en el poder desde junio de 1989. La esperanza de los acampados era que el derrocamiento de al-Bashir y su arresto fueran la puerta de entrada a un gobierno civil y moderno, como prometieron los generales que tomaron el poder, el llamado Consejo Militar de Transición, que ha mantenido conversaciones con los descontentos. Estos están liderados principalmente por jóvenes profesionales sudaneses con una visión distinta de la realidad que sus mayores. Generalmente se trata de mujeres como la que ha sido llamada Kandaka, que significa reina nubia y que suele conducir los cánticos de protesta ante las Fuerzas Armadas. Sin embargo, al paso del tiempo se hace obvio que los militares no tienen ninguna intención de realizar elecciones y abandonar pacíficamente el poder, y que aumente el riesgo de un estallido bélico de grandes proporciones que algunos analistas temen que reedite la tragedia de Darfur, masacrado precisamente por Omar al-Bashir. Al-Bashir tenía estrechas relaciones con Arabia Saudí y envió combatientes sudaneses a apoyar su esfuerzo de guerra en Yemen. Ahora, al parecer, tanto Arabia Saudí como los Emiratos Árabes Unidos y Egipto están interviniendo para apoyar a los militares sudaneses, impedir la posibilidad de un gobierno democráticamente electo y fortalecer una política alineada con el Islam más extremo. Un indicio de esto es el informe de un periodista del New York Times que reportó haber visto en las calles de Khartoum esta semana vehículos militares fabricados en los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudí y los Emiratos han prometido además $3.000 millones en asistencia al gobierno sudanés, y los gobernantes de facto, Mohamed Hamdan Dagalo y Abdel Fattah al-Burhan, visitaron recientemente los estados del Golfo, donde fueron recibidos con todos los honores. Sudán tiene todos los elementos de un infierno político. Oficialmente está regido por la ley islámica, la Sharia. Ejerce la persecución contra los no musulmanes. Ha sido escenario de la atroz guerra de Darfur y de la secesión de Sudán del Sur, y mantiene un problema de esclavitud que alarma en pleno siglo XX, junto con una pobreza y atraso lacerantes. Es de esos lugares donde la esperanza es un ejercicio enormemente exigente y, sin embargo, absolutamente indispensable. Este 4 de junio se celebró, sin que se mencionara en los medios chinos, el 30 aniversario de la masacre de Tiananmen, que dio por terminado el experimento democratizador emprendido sobre todo por jóvenes estudiantes esencialmente idealistas. El único espacio en China donde se habló del asunto fue Hong Kong, ese espacio extraño a la mitad entre la visión ilustrada y el autoritarismo chino, donde al menos 180,000 personas se reunieron para conmemorar la tragedia con una vigilia con velas. El corresponsal de la BBC en Beijing, Stephen McDonnell, estuvo allí y publicó 6 fotos del suceso en su cuenta de WeChat. Algunos de sus amigos chinos preguntaron a qué se debía aquella reunión en Hong Kong, y él repuso lo más crípticamente que pudo para no meterse en problemas. No sirvió de nada. Su cuenta de WeChat fue bloqueada temporalmente por sospechas de difundir rumores maliciosos. Como lo cuenta en el sitio de la BBC, al día siguiente McDonnell tuvo que aceptar que había difundido rumores maliciosos, marcando un botón en la aplicación con objeto de desbloquearla. Pero WeChat le informó que necesitaba además su reconocimiento facial para desbloquear la cuenta, indicándole que se pusiera el teléfono al frente mientras recitaba números en mandarín y en chino. La aplicación registró así su rostro y voz y desbloqueó la cuenta de WeChat. Siguiendo con su relato, McDonnell explica que WeChat es mucho más omnipresente en China que WhatsApp en el mundo occidental. La gente ya no se da tarjetas de visitas ni se intercambia números de teléfono, sino que se agrega en WeChat. La aplicación se usa para ligar, ocupando también el lugar de Tinder, aunque sospechamos que no el de Grindr, para comprar, reservar restaurantes, hoteles y además para pagar absolutamente cualquier cosa. Sin WeChat, la China de hoy en día
no funcionaría. La aplicación WeChat fue desarrollada por Tencent, una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong, pero cuya relación con el gobierno chino, como la de casi todas las grandes empresas del país, parece ser estrechísima, y su censura, silenciosa o abierta, es para medios como el Japan Times mucho más preocupante que la amenaza que presenta Huawei, según algunas agencias de inteligencia. Volodymyr Zelensky, el nuevo improbable presidente de Ucrania, realizó su primer viaje al extranjero el 4 de junio visitando a las autoridades europeas en Bruselas. El nuevo mandatario ha indicado en varias ocasiones su vocación de acercarse a Occidente, posiblemente pedir la admisión en la Unión Europea y en la OTAN, siguiendo con procesos que Ucrania inició hace mucho tiempo. Ucrania mantiene tensas relaciones con Rusia desde que este último país se anexionó la península de Crimea, un enclave estratégico del Mar Negro, y debido al apoyo de Putin a los grupos armados que luchan contra el gobierno de Kiev en la zona oriental del país, precisamente en la frontera con Rusia, lo cual se ha interpretado ampliamente como un intento de este país de ampliar sus territorios echando atrás la frontera ucraniana. El conflicto comenzó cuando un alzamiento popular ucraniano echó al presidente Viktor Yanukovych, considerado por muchos un títere de Vladimir Putin, precisamente por dar marcha atrás a la posición proeuropea original de Ucrania y buscar un acercamiento con Rusia. Rusia subrayó intensamente en su propaganda que entre los grupos que se movilizaron contra Yanukovych estuvieron algunos de la ultraderecha nacionalista ucraniana. Curiosamente, esos mismos grupos de ultraderecha se opusieron al siguiente presidente, Petro Poroshenko, quien rompió conversaciones con Rusia después de la anexión de Crimea. Y no se puede olvidar que más allá de esa participación preocupante de la ultraderecha en los sucesos del Maidán, el sentimiento antirruso en Ucrania ni es nuevo ni se limita a una u otra posición ideológica. Está influido por hechos aterradores como el Holodomor, la hambruna provocada en Ucrania por Stalin durante la colectivización de las tierras de cultivo de la Unión Soviética. Putin mantiene la línea de acusar al gobierno ucraniano de relaciones con los nazis, algo que el propio Putin subrayó al comentar por qué no había sido invitado a la conmemoración del 75 aniversario del Día D. Pero el tema ya parece haber perdido toda su efectividad, entre otras cosas porque Zelensky, siendo cristiano practicante, según informan sus responsables de comunicación, es hijo de padres judíos. El Partido Socialdemócrata ganó las elecciones en Dinamarca el pasado miércoles con 26% de los votos. Este partido encabeza un bloque de centro-izquierda que incluye a los socialliberales, al Partido Popular Socialista y a la Alianza Roja y Verde. Juntos obtuvieron 91 de los 179 escaños del Parlamento danés, con lo que gobernarán como mayoría absoluta sin necesidad de apoyarse en los conservadores. Dinamarca sigue así los pasos de Finlandia, donde en abril los socialdemócratas lograron superar a los xenófobos, y de Suecia, donde a fines de 2018 los socialdemócratas lograron consolidar una alianza para mantener el poder, por no mencionar los resultados de las elecciones en España. Así como mencionábamos la semana pasada que los medios de comunicación habían magnificado la amenaza de la ultraderecha de cara a las elecciones europeas y españolas, también había ocurrido lo mismo antes de las elecciones en Ucrania y se repitió en las elecciones danesas. La muy probable primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha sido en el pasado crítica de la dura política anti-inmigración danesa implementada por los partidos conservadores, pero durante la campaña cambió su posición y expresó apoyo a las políticas que habían implementado esos gobiernos para controlar la inmigración. En declaraciones el propio día de las elecciones, Frederiksen reconoció que las propuestas más restrictivas respecto de la inmigración le habían devuelto apoyos a los socialdemócratas. Queda por ver si el cambio en su posición es solamente una estrategia electoral o es un cambio de política definitivo, al menos durante su mandato, y contrario a la posición de la socialdemocracia europea. Pero la realidad es que a ojos de muchos ciudadanos europeos, la inmigración no es una situación, es un problema. Y las izquierdas se han visto incapaces de abordar la cuestión con efectividad, una efectividad que va desde la educación de la ciudadanía, que dimensiona lo que es y lo que puede aportar la inmigración, hasta los esfuerzos de integración y una política coherente respecto a quién, cómo y cuándo puede entrar en Europa. Enfrentada a los dos extremos implausibles, demagógicos, de cerrar fronteras militarmente o abrirlas del todo sin ningún control, la izquierda políticamente viable en Europa sigue buscando una posición que concilie los intereses e incluso las percepciones de todos los implicados. Acusar simplemente de racistas o de xenófobos a quienes expresan preocupación por la inmigración, especialmente cuando quienes se están expresando esa preocupación son trabajadores, no ha hecho sino lanzarnos a los brazos de una ultraderecha a la que
Por otro lado, la inmigración les tiene sin cuidado, pero les resulta un argumento excelente para agenciarse votantes y apoyos. Dinamarca y toda Europa tienen esa asignatura pendiente, convertida en uno de los puntos calientes de la política del continente y a la que se debe dar una respuesta satisfactoria, humanitaria y sostenible más temprano que tarde. La Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, anunciaron hoy viernes que ya más de 4 millones de venezolanos han abandonado su país por la crisis que algunos todavía se empeñan en negar, sobre todo fuera de Venezuela. Esa cifra representa más del 10% de los casi 32 millones de habitantes de Venezuela. Este éxodo está conformando una crisis de refugiados para los países que los están recibiendo, en particular Colombia, Perú y Chile. Las organizaciones internacionales subrayaron que solo desde noviembre de 2018 el número de venezolanos expatriados aumentó en 1 millón, con un ritmo de salidas que consideraron asombroso. El informe señala que hay 1,3 millones de venezolanos en Colombia, más de 760,000 en Perú, 263,000 en Ecuador, 168,000 en Brasil y 130,000 en Argentina. Para dimensionar este número, el total de solicitantes de asilo a los 28 países europeos entre 2008 y 2017 fue de 5 millones de personas, solo 1 millón más. El representante especial de los organismos de la ONU para refugiados y migrantes venezolanos, Eduardo Stein, dijo que los países receptores de venezolanos están haciendo su parte para responder a una crisis sin precedentes cuando hablamos de países que son además pobres y tienen sus propios graves conflictos, empezando por Colombia, cuya situación política sigue siendo inestable y de creciente violencia. Ambos organismos están intentando mejorar y fortalecer los apoyos a los países receptores para aliviar la presión que ejercen los venezolanos expatriados sobre sus recursos y presupuestos. Pero lo que nadie parece estar haciendo es diseñar el futuro de los venezolanos, tanto los expatriados como quienes permanecen dentro del país. La rebelión convocada por Juan Guaidó y Leopoldo López se disolvió en la nada y ni los Estados Unidos ni Rusia movieron ficha más allá de algunas declaraciones inconsecuentes. Esto no resuelve nada. El desastre económico que vive Venezuela es hijo de la ineptitud de Nicolás Maduro, la profunda corrupción de su gobierno y la parálisis económica diseñada por el asesor al que llama el Jesucristo de la economía, Alfredo Serrano Mancilla. Si mañana Maduro desapareciera y su corte corrupta saliera del país, el problema seguiría allí como el dinosaurio de Tito Monterroso. ¿Cómo poner de pie a un país después de 20 años de ruina? Donald Trump pasó por Londres sin enterarse de las masivas protestas en su contra, empeñado únicamente en escuchar a quienes dijo lo vitoreaban. Aunque sí los hubo, lo más probable es que los vítoros estuvieran dirigidos a la reina de Inglaterra, que sigue siendo adorada por los británicos para malestar de los antimonárquicos. Mientras en Trafalgar Square volaba el dirigible de Trump bebé, el presidente de Estados Unidos se daba tiempo de hacer comentarios torpes sobre sus conversaciones con la realeza, como las que tuvo sobre el cambio climático con el príncipe Carlos, quien no consiguió convencerlo de que estamos ante un peligro real, grave e inmediato. Mientras le ponía la mano en la espalda a la reina, algo que el protocolo indica que no se debe hacer, y se presentaba a una cena de Estado con un frac que al parecer perteneció en el pasado a alguien mucho más pequeño que Donald Trump. Pero más allá de las anécdotas que subrayan su ridículo personal, la visita de Donald Trump es una confrontación con la Europa a la que ve no como un grupo de aliados, sino como empresas competidoras. Como siempre, sumido en una enorme confusión, así como cree que los aranceles que impone sobre los bienes de importación son pagados por los exportadores extranjeros y no por los importadores y consumidores estadounidenses, ha dado muestras de seguir creyendo que la OTAN es una especie de club de golf como los que él regentea y cuyos miembros europeos no están pagando las cuotas que les permitirían usar las instalaciones. La OTAN no funciona así. La esencia de la organización es el concepto de la defensa mutua, es decir, que si uno de los miembros es atacado, los demás deben reaccionar como si ellos fueran directamente atacados. Pero el presupuesto de la organización en sí es mínimo, pues no tiene ni tropas ni fuerzas propias, es meramente administrativo, apenas $1,650 millones al año. A cambio, los países tienen el compromiso de destinar a gastos de defensa el 2% de su Producto Interno Bruto, pero para el año 2024. El apoyo de Donald Trump al Brexit, algo que parece que tampoco entiende con claridad, no es sino otra expresión de su rechazo a Europa como potencia, como organización multinacional y como aliado.
un ejemplo de su nacionalismo de miras enormemente estrechas que juega a favor de los adversarios tanto de Estados Unidos como de Europa, y el problema es que esos adversarios lo saben. El Tribunal Supremo del Reino Unido desestimó la demanda contra Boris Johnson por haber mentido durante la campaña del Brexit en 2016. La acusación concretamente se centraba en su afirmación de que su país le trasladaba 350 millones de libras esterlinas a Europa cada semana, dinero que, decía, se podría dedicar a la sanidad pública, una de las instituciones más apreciadas por los británicos. Aunque la afirmación era mentira y así lo llegó a reconocer abiertamente Johnson en alguna entrevista, el tribunal ha rechazado la demanda por considerar que tiene motivaciones políticas, allanando así un poco más el camino de Johnson como sucesor de Theresa May en el primer ministerio británico. Arabia Saudí podría condenar a muerte a otro detenido cuando era menor de edad. La semana pasada el país islámico informó de la ejecución de 37 personas, 2 de ellas menores cuando fueron detenidos. Ahora, Murtaza Kureiris, que tiene 18 años y tenía 14 cuando fue detenido por participar en protestas por los derechos humanos a los 13 años de edad, podría ser sentenciado a muerte con una confesión que, según Amnistía Internacional, fue obtenida bajo presiones. En los más de 4 años que lleva en prisión preventiva antes del juicio que se celebrará en breve, Kureiris pasó 15 meses en confinamiento solitario. La edad penal en Arabia Saudita es, al menos extraoficialmente, de 12 años. Muchas gracias por acompañarnos en ¿Qué fue eso? Y aprovecho para pedirle su apoyo a todo lo que hacemos en este canal y en nuestro otro canal, Cosas que Sabemos, haciendo clic en me gusta, suscribiéndose, comentando, recomendándonos y, si puede, visitando nuestras plataformas de crowdfunding, Patreon y GoFundMe. Hasta el próximo viernes y recuerde, no se crea todo lo que ve, ni siquiera esto.